Les voy a invitar que se acerquen todos, por favor. Vengan todos acá cerquita. Así estamos más cerca. No me dejan bajar porque dice que no se ve. Entonces estamos más cerca. Porque de hecho quiero que usted pregunte. Lo que no entiende quiero que usted lo pregunte. Y lo que quiere saber que también lo pregunte. Y si algo no sabemos lo aprendemos juntos. Amén. Bueno, mientras los demás se van acomodando, usted puede abrir la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4. Y le hemos puesto un título. Le hemos puesto un título. Ahora sí. Conflicto, equipo y liderazgo. Este capítulo, si realmente cada uno después lo repasa en casa, va a ver que específicamente este tema está incluido a lo largo de todo el relato. Y la realidad que esto también de alguna manera desnuda la realidad de la batalla, del rol del líder, del crecimiento del pueblo a lo largo de la historia. Se va a dar cuenta que siempre ha pasado lo mismo y que hoy también está pasando lo mismo. Vamos a esperar que vengan los chicos que están ahí, así no se pierden. Entonces usted va a abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 4. Y vamos a empezar. Yo lo animo a que usted marque. Yo soy de marcar la Biblia, ¿no? A mí me gusta marcar la Biblia y cuanto más usada está la Biblia, quiere decir que eso que la tienen muy blanquita, muy guardadita, es dudoso el asunto, ¿no? Pero cuando usted la tiene marcada, la tiene ahí con todo, entonces marque o escriba aparte. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, recuerdan que la edificación era el templo y eran los muros. En las distintas deportaciones que hubo, distintos grupos, ¿no es cierto?, encararon labores diferentes. Bueno, en el tiempo de Nehemías se va a estar edificando los muros, que es esencial. ¿Por qué razón? Porque los muros ya la convertían de alguna manera en una ciudad fortificada. El enemigo no tenía problema, edifiquen el templo, estén entre los... Pero si ya edificamos los muros, es complicado el asunto. Entonces, este es el desafío que el pueblo de Dios está. Edificamos los muros. Y por supuesto se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Se burló de los judíos. Seguimos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, los están, como dicen ahora, ninguneando. Y habló, y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribaría. ¿No? Una zorra, un animal pequeñito, o sea, no tiene fuerza, no tiene valor lo que están haciendo. Y oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de cautiverio. A toda la voz del enemigo, aquí el líder espiritual que es Nehemías está contestando. No cubra su iniquidad ni su pecado sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Presten atención porque cada palabra tiene contenido. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod,
que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Primero se enojan, los ningunean y ahora ya planifican atacar. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que le habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas detrás de ellos. Estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno del otro. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hasta ahí la palabra de Dios. Muchas veces he hablado y he predicado acerca de Nehemías, acerca de este tema, pero por supuesto que la palabra de Dios continuamente está hablando a nuestras vidas y más de ser un conocimiento teológico, apunta directamente a la realidad inmediata que uno está viviendo. Estamos destinando este tiempo como entrenamiento para la iglesia, para prepararnos para servir. Y realmente pude ver desde una perspectiva diferente el contenido que está implícito en este capítulo. Y justamente abarca de una manera bien concisa lo que es un conflicto espiritual, cuál es el rol de un líder espiritual y también el crecimiento y la madurez del resto del pueblo. Entonces me gustaría primeramente poder empezar con el conflicto espiritual. Muy pocas veces logramos comprender el verdadero sentido de lo que es el conflicto espiritual. Este tema lo venimos tocando desde hace rato y lo vamos a seguir tocando porque que lo hayamos hablado en algún momento no quiere decir que ya lo hayamos incorporado. De hecho, tampoco es casualidad que inmediatamente usted empieza a tener información al respecto, empieza a tener determinadas dificultades o a ver la realidad de las cosas como usted antes no las veía. Acá se está presentando una realidad y es la realidad de todos los tiempos. Cada vez que la obra de Dios va a estar iniciando, el enemigo, por supuesto, va a salir al encuentro a estorbar la obra de Dios.
Esto lo ha hecho desde la creación del primer hombre, esto lo ha hecho desde los hermanos Abel y Caín, esto lo ha hecho ni bien Noé toma nuevamente la tierra, comienza a multiplicarse. Siempre el enemigo ha estado intentando frenar la obra de Dios. Si no hay conflicto espiritual, hay una realidad en medio de todo esto, y no es para ganarse problemas. Si no hay conflicto espiritual en la vida de las personas, es porque las personas no están haciendo mella en el terreno del enemigo. Pero cuando alguien se alinea con el propósito de Dios y decide responder a lo que Dios específicamente quiere hacer, por supuesto el enemigo se va a estar levantando y va a intentar detener la vida de uno. Cuando nosotros no lo teníamos al Señor en nuestro corazón, el enemigo no peleaba contra nosotros porque éramos esclavos. No había absolutamente ningún problema. Pero cuando de esclavos pasamos a ser hijos, a partir de ahí comenzaron los problemas. Como hijos entendimos que pasamos de las tinieblas a la luz admirable, pasamos de un reino a otro reino. En este reino, que es el reino de los cielos, al cual hemos pasado posicionalmente, hemos entrado directamente en un conflicto. Muchas veces cuando venimos aquí, como también lo hemos dicho varias veces, la persona lógicamente está cansada de sufrir. Sufrimos por varios motivos. Sufrimos por consecuencia de nuestros errores, sufrimos por dificultades y también sufrimos por combates espirituales. Ahora, si nosotros logramos tener la perspectiva correcta, nos vamos a fortalecer a través de los combates espirituales. Porque primeramente vamos a entender que estamos haciendo la voluntad de Dios, por eso el enemigo nos está combatiendo. Segundo, que vamos a estar viendo una realidad espiritual que nos va a llevar a depender de Dios. Y tercero, que cuando en medio del conflicto yo avanzo, estoy generando un carácter espiritual. Y eso es lo que nosotros necesitamos en el tiempo presente. Ya hemos hablado anteriormente cómo era la situación. La situación realmente era desoladora. Cuando el remanente viene para Jerusalén y ve el estado en el que está la ciudad, que está todo destruido, es totalmente desalentador. Pero si ustedes prestan atención, fue Dios el que los hizo volver. Fue Dios el que preparó esa disciplina del cautiverio, el que dijo basta, el que despertó el espíritu y el que los trajo nuevamente a la ciudad y el que les dio una promesa. Cuando nosotros decimos el justo por su fe vivirá, estamos hablando de todo esto. En nuestra vida suele pasar cosas parecidas. Cuando nosotros no hemos conocido al Señor y hemos llegado con una vida en ruinas, hemos llegado con todas nuestras paredes tiradas, parecía algo imposible, ¿no es cierto? Y el Señor dijo, yo de tu vida voy a hacer todo esto. Yo voy a restaurar tu vida, yo voy a fortalecer tu vida, yo voy a darte un propósito, vos vas a alcanzar ese propósito que siempre estuvo trazado para vos. Pero también cuando hemos caminado los caminos del Señor, muchas veces nos ha pasado, o que hemos tropezado, o que hemos caído, y hemos pasado un tiempo de cautiverio, de disciplina, hasta que el Señor nos dijo, bueno, ahora es el tiempo, tenés que retomar nuevamente el propósito para el cual yo te creé. Y cuando vemos la realidad, lo que vemos nosotros muchas veces es algo imposible. Pero el Señor dice, soy yo el que lo va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Y por supuesto, a partir de ese momento que vos te sentís bárbaro, bueno, el Señor me restauró con su palabra, con su promesa, ¿quién va a salir al encuentro? El enemigo. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo te tenía en Babilonia cautivo, ausente del propósito de Dios, pensando en otras cosas que no tenían nada que ver con él, y vos ahora te despabilás de golpe, entendés que Dios te está llamando a cumplir tu propósito, te pones en marcha, dejás el lugar de la comodidad, vas hacia lo que Dios tiene preparado para tu vida y vos te crees que el enemigo te va a dejar tranquilo. Por supuesto que no. ¿Y qué va a ser lo primero que el enemigo va a hacer en tu vida? Va a intimidar para que no edifiques. Lo primero es difícil. Mover los primeros escombros, poner las primeras piedras, es lo más difícil porque cuando yo veo y veo todo lo que falta, digo, esto no se termina más. Esto es imposible. Entonces, ¿cómo vino el enemigo?
estos judíos van a estar reconstruyendo. En un día van a reconstruir. Lo que van a construir es tan débil que va a pasar una zorrita y los va a tirar. Lo que menos necesitas escuchar cuando estás empezando a hacer algo. Pero en esto tenés que prestar atención porque cuando empezamos a hacer algo, cuando comenzamos a retomar lo que hemos perdido, inmediatamente desde ese despertar que el Señor nos da, el enemigo va a venir a tirar un balde de agua. El enemigo te va a hacer bajar los ojos y mirar la realidad inmediata como es. Sin Dios, eso es lo que hace. Cuando el Señor te habla, vos empezás a mirar por medio de la fe. Ahora, cuando vos ves la realidad inmediata y el enemigo te habla, esa fe se esfuma y vos empezás a ver las cosas como algo imposible. De esa manera Él te intimida. ¿Para qué? Para que no construyas, para que no edifiques el propósito. Esa es la labor del enemigo y esa es la labor que siempre Él ha hecho. Ahora, vos vas a ver que construyen ¿hasta dónde? Hasta la mitad. Porque dice que el pueblo tuvo ánimo. ¿De dónde viene el ánimo? Dice que el Señor despertó el espíritu del pueblo. Las fuerzas para toda labor espiritual que nosotros necesitamos vienen directamente de Dios. Por ese motivo, nosotros debemos de depender. Nosotros nos estamos preparando, ¿para qué? Para servir. Nos estamos preparando en lo que va a ser futuramente un liderazgo espiritual. ¿Qué es un liderazgo espiritual? Es servir con una preparación, con una intensidad más profunda y con una entrega mayor. ¿Correcto? ¿Eso qué implica? Eso implica el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque de lo contrario es imposible. Aún la labor más pequeña, sin el respaldo del Espíritu Santo, es totalmente imposible. Puede haber movimientos de personas, pueden haber alquileres de lugares, pero no hay vida. Si el Espíritu Santo no está en mi vida, si el Espíritu Santo no me manda, si el Espíritu Santo no me da la orden, yo por más que haga lo que haga, no puedo estar transmitiendo la vida de Cristo a través mío. ¿Se entiende? Entonces, el pueblo hasta la mitad tiene ánimo, pero ¿cuál es el error que comete? Esto suele pasar en la vida de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Cuando nos decidimos a empezar, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque realmente es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mover una piedra de un montón de escombros y voy a creer, voy a obedecer. Y aunque a vos te parezca mentira, eso es lo que necesitamos para toda nuestra vida espiritual. No mirar que tengamos los recursos necesarios para hacer todas las cosas que nos gustaría hacer para Dios, sino obedecer en tomar la primer piedra. Cuando Jesús tuvo que dar de comer a la multitud, Él no buscó muchos peces y muchos panes. Cuando le trajeron lo que había, multiplicó desde ahí. De la misma manera, cuando nosotros enfocamos una labor espiritual, es desde lo que hay. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo va a hacer. No son los recursos por sí mismos, ni es el poder de nuestras fuerzas. Entonces, cuando llegan a la mitad, no pueden seguir construyendo. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo que hicieron de la nada hasta la mitad y están viendo lo que falta de la mitad hasta terminar. Y eso les parece que es completamente imposible. La realidad es que ellos ganaron un montón de experiencia de haber construido desde la nada hasta la mitad. Crecieron en el camino, se sobrepusieron al ataque del enemigo, ganaron en experiencia. Es mucho más fácil ahora, desde la mitad al final. Pero el enemigo, cuando arremete con una estrategia diferente, te hace ver que esa parte es imposible. Es más imposible cuando empezamos que de la mitad para terminar. La palabra de Dios me dice, ¿no? En Proverbios, déjame ver dónde la puse. No, Eclesiastés 7:8. Es mejor el final de un negocio que el principio. ¿Por qué razón? Porque el final, de alguna manera, garantiza la obra completa, es un testimonio. En el principio, yo estoy edificando con esperanza.
En el final, la obra ya está concreta. Ya alcancé aquello que tenía que estar haciendo. Bueno, ahí sale nuevamente el enemigo, cuando ya está próximo a terminar el pueblo y arremete de una manera mucho, mucho más fuerte. El enemigo primeramente va a tratar de evitar que edifiques y te va a intimidar para que no puedas hacerlo. Una vez que vos comenzás a edificar, cuando estás a la mitad de la edificación, él va a cambiar la estrategia y va a venir con una estrategia nueva. Y esa estrategia nueva es la amenaza de que él va a estar arremetiendo y te va a tirar todo abajo y vos no lo vas a poder sostener. En todo esto el enemigo busca una sola cosa. Él no quiere pelear contra vos. Él lo único que quiere es que vos te rindas. A él no le sirve pelear. A él le sirve capturar tu decisión, tu voluntad. Por eso siembra tu mente y tu corazón con dardos de fuego para que tu voluntad, para que tus pensamientos definitivamente se rindan, no sigan peleando. Eso es lo que él busca. Él sabe que cuando un hijo de Dios pelea, el Señor está peleando a través de ese hijo de Dios. Pero él sabe que cuando el hijo de Dios se rinde, pide condiciones de paz. Y él impone las condiciones de paz cuando algunos de nosotros nos rendimos. Entonces, eso es lo que está buscando el enemigo a la mitad de la obra. ¿Por qué? Porque él sabe que de acá a poco la obra se termina. Entonces sale al encuentro, ríndanse, no sigan peleando. ¿Y qué dice la palabra? Así como tuvieron ánimo para edificar, vino el desaliento sobre ellos. Dice que miraron el escombro. Yo quiero que vos, para que no te desanimes, en la medida que edificás, nunca mires el escombro, porque siempre va a haber escombro en tu vida. El escombro parece que es un esfuerzo innecesario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque barro, limpio todo, y es un esfuerzo terrible y no cambia nada. No edifico nada. Es más fácil edificar que limpiar escombros. Pero la realidad es que la labor siempre en nuestra vida va a ser doble. En la medida que edificamos, debemos limpiar el escombro del pasado. El escombro de lo que alguna vez fue el pueblo de Dios, lo tienen que estar limpiando para que lo nuevo entre. Si en nuestra vida cada vez que edificamos el escombro del pasado está presente, lo vamos a mirar y nos vamos a desalentar. Y te digo más, el enemigo va a usar ese escombro para que tus ojos vayan ahí y no mires lo que poquito que te falta para terminar de edificar. El asunto es que vos dejes de pelear y te rindas. Eso es lo que el enemigo busca. Entonces yo por eso te quiero decir, iglesia, por favor entendelo. Estás en medio de un conflicto. Si estás haciendo la voluntad de Dios, estás en medio de un conflicto. Y es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender que no es simplemente un asunto de idea, es un asunto de visión espiritual. Si yo veo lo inmediato, no lo voy a ver al enemigo. Voy a ver que tengo un problema con una persona, voy a ver que tengo un problema con una situación, voy a ver que pasa algo que yo no puedo avanzar y no sé qué es. Voy a ver un montón de cosas, pero no voy a ver la razón de lo que realmente está pasando. Y la realidad que detrás de eso está el enemigo. Ahora, todo esto puede sonar místico, pero yo quiero que vos vayas a la palabra de Dios y vayas desde Adán. ¿Quién estaba detrás de la serpiente? El enemigo. ¿Quién estaba detrás de toda la situación que le estaba ocurriendo a Job? El enemigo. Y te puedo hablar de cómo el enemigo estuvo detrás de todas las cosas que sucedieron para que el pueblo de Dios no avance ni edifique. En tu vida va a pasar exactamente, o pasa o está pasando exactamente lo mismo. Salvo que no estés haciendo, ¿no es cierto?, aquello a lo cual Dios te llamó, el enemigo no te va a molestar. Si empezaste a edificar, el enemigo va a intentar que te detengas. ¿Cómo lo va a hacer? Por supuesto, no se va a dejar ver. Lo va a hacer escondido, lo va a hacer disfrazado. Y salvo que yo tenga una visión espiritual, no lo voy a ver. Entonces, esta es la realidad o la primera realidad que es importante. Cualquier hombre, mujer de Dios o iglesia que quiera estar haciendo la voluntad de Dios, lógicamente va a tener conflictos. Cuando vamos a Apocalipsis,
Las 2 iglesias aprobadas son las que mayor conflicto están teniendo. El resto de las iglesias no. ¿Por qué? Están dormidas, el enemigo por supuesto no las va a estar molestando. Pero cuando vos te alineás con el propósito de Dios, la guerra, la batalla, va a ser feroz. Pero déjame decirte una cosa, no es una batalla que tengas que pelear vos con tus fuerzas. Es una batalla que tenés que pelear por medio de la fe. Y acá entonces aparece sí el rol del líder. Te dije primero el conflicto espiritual. Sobre conflicto espiritual, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, correcto. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Mirá 2 veces antes de reaccionar a las cosas, de juzgar las cosas, porque si estás haciendo lo que tenés que hacer, el enemigo va a atacar tu ánimo, te va a atacar a través de otra persona, vuestra lucha no es con carne o sangre, sino contra principado, te va a usar todo lo habido y por haber para que vos dejes de edificar. ¿Y cómo edificamos nosotros? Individual y corporativamente. Nos dejamos edificar y edificamos nuestra vida interior y edificamos la labor a través del cuerpo de Cristo. El enemigo va a detener la iglesia como cuerpo y también va a intentar detener la labor del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo? A través del desánimo, a través de la incredulidad, a través de un montón de cosas. Entonces, sabiendo que este problema está, vamos a ver ahora un líder espiritual. Porque vos imaginate que todo esto que estamos hablando viene sobre el pueblo de Dios. ¿Y quién va a estar cuidando al pueblo de Dios? El líder espiritual. Entonces, todo lo que el enemigo está haciendo, primero el enemigo intimida. ¿Qué hace el líder espiritual? Ora. No responde con sus propias fuerzas. Ese es el grave error que nosotros cometemos. Cuando nosotros estamos espiritualmente dormidos o ciegos, frente a las situaciones reaccionamos inmediatamente. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las caídas a lo largo de toda la historia de la palabra de Dios es porque el hombre y la mujer de Dios frente a la tentación, a la dificultad, no fue primero a Dios, sino que directamente fue en sus propias fuerzas. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, por favor entiéndanlo. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué hace un líder espiritual? Frente a todo lo que viene, va a Dios primero. Y luego, ¿qué pasa? Recién ahí, con la respuesta de Dios sobre su vida, va al pueblo y anima al pueblo a pelear espiritualmente. Si usted es un líder carnal, no va a ir a Dios, va a tener ideas en su cabeza y le va a transmitir esas ideas al pueblo. ¿Y qué pasa? Se va a caer usted y se va a caer el pueblo con usted. Pero un líder espiritual lo que hace es ir primeramente al Señor. Luego, ¿qué hace un líder espiritual? Le enseña o le da al pueblo la razón de por quién y por qué está peleando el pueblo. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Peleen por sus vidas, por sus familias, por sus esposas, por sus hijos. Peleen por Dios. Hay una razón para el conflicto espiritual. No es problema por problema. La razón es que no edifiques. ¿Que no edifiques qué? Que no edifiques tu fe en Cristo. Que no edifiques tu familia con una fortaleza espiritual renovada. Que no edifiques nada con carácter espiritual. De esa manera el enemigo viene a atacar. El líder espiritual, como sabe que el enemigo se esconde detrás de la situación temporal, ¿qué es lo que hace? Primeramente va al Señor. Ahora, esto es lo que ocurre cuando nosotros vamos al Señor. Si yo te cuento esto, que el enemigo se esconde detrás de cada situación, nosotros nos vamos a ir animados de acá. Ah, entonces el enemigo, y capaz que sí, el enemigo estaba ahí, mirá. Eso nos va a durar 3 días o 2 días, como mucho. Pero el líder espiritual, ¿qué hace? Va a Dios frente a cada situación. Y cuando vos vas a Dios, primeramente lo que pasa es que los ojos espirituales se abren para que vos puedas ver. Si no, no lo vas a ver. Te vas a seguir peleando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu vecino.
Vas a seguir llamando los problemas de una manera determinada porque no lo vas a ver, porque lo estás peleando con tus fuerzas. ¿Y qué pasa? Como lo vas a pelear con tus fuerzas y es un conflicto espiritual, te va a ganar. No vas a tener el poder para enfrentarlo. Pero cuando vos vas a Dios, primeramente, ¿qué pasa? Los ojos espirituales se abren. Cuando veo la realidad de lo que estoy peleando, ya no peleo en un campo natural, peleo en un campo espiritual. Como veo que detrás de Cata está el enemigo, no es por vos, Ceci, es algo figurado. Detrás de Cata está el enemigo, tampoco con vos, Cata. Entonces, oro, el Señor me muestra la raíz del problema, ¿y qué pasa? Bueno, Señor, ya sé contra quién tengo que pelear. Dame las fuerzas para hacerlo. Porque no es con ejército, no es con fuerzas, es con su espíritu. Oro, veo, recibo de lo alto para pelear el combate espiritual. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Él está viendo la realidad espiritual, está yendo al Señor antes de tomar cualquier tipo de determinación y está peleando espiritualmente la realidad. Eso es un combate espiritual. Gritar al diablo no es nada. Pelear sin sentido no es nada. Una batalla espiritual inicia cuando frente a la oposición, el primer paso que doy es ir a sus pies pidiendo sabiduría, entendimiento, y cuando él, de la misma manera que a Daniel, le abrió los ojos y vio que la oración estaba postergada por el enemigo, ahora él sabe contra qué tiene que estar peleando. Esa es una herramienta que como líder espiritual tenemos que tener. Ustedes van a estar ministrando muchas veces a las personas y tienen que entender que el enemigo tiene a esas personas cautivas, las tiene atadas, las tiene oprimidas. Si ustedes van a tratar con psicología, van a tratar con buenas emociones o buenos sentimientos, no van a lograr nada a nivel espiritual. Va a ser un apoyo, pero no va a haber cambio a nivel espiritual. Pero si usted entiende la necesidad que esa persona está viviendo, usted intercede por esa persona delante de Dios, esa persona va a empezar de a poquito a poder ver cuál es su realidad. Y de esa manera usted va a ganar ese combate espiritual. Estamos en un combate continuo. Cada vez que la iglesia gana una persona, eso es un combate espiritual. Esa es una víctima que se rescata de las manos del enemigo. Cada vez que la iglesia avanza y conquista en algún lugar, es un combate espiritual. Cada conquista que solemos tener aquí o en África, siempre hay una réplica. Hemos predicado de la réplica del enemigo. El enemigo nunca se va a quedar quieto una vez que vos avanzaste. Va a volver por un lugar distinto, va a volver de una manera distinta. Y vos tenés que estar despierto, que es lo que pasó con Nehemías. Nehemías estaba despierto. Entonces, cada réplica del enemigo, Nehemías le contestó con una oración, pero con una acción, no oración sola. Muchas veces usamos la oración, y hay mucha opción acá, la oración como evasión. Hay momentos de orar, para orar, pero hay momentos para actuar. Moisés se tiró a orar cuando tenía que estar abriendo el mar, y el Señor, así como se agachó, lo levantó. No ores ahora. Extendé la vara y abrí el mar. Ya oraste todo lo que tenía que orar, 40 años en el desierto, ahora tenés que actuar. Estamos juntos en esto. Bueno, nuestra vida es igual. Orás para que el Señor hable a tu vida. Una vez que el Señor habló, ahora tenés que actuar. Bajo la dirección del Espíritu Santo, pero tenés que actuar. Porque si el Señor habla y vos no actuás, te estancás ahí y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Anima de nuevo al pueblo. Muchas veces como líder espiritual vas a tener que animar al pueblo cuando no hay nada, cuando no ves nada, pero simplemente vas a animar al pueblo porque Dios habló. ¿Y qué pasa? Cuando el pueblo camina en fe y el líder camina en fe sobre la promesa de Dios, las cosas suceden. Muchas veces esperamos que las cosas sucedan para seguir caminando sobre esas cosas. Eso no es fe y eso no es avance espiritual. Hay cosas que van a suceder, porque Dios en su gracia lo va a hacer, pero cada vez que vamos a conquistar, vamos a caminar por medio de la fe, y para eso tiene que haber de parte del líder espiritual una relación con Dios,
un oír a Dios y un actuar en fe. Eso es lo que hace un líder espiritual. ¿Se entiende? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Se entiende todo o no se animan a preguntar? Dale. Sí. Bueno, un líder es una persona que paga un precio, ¿correcto? Para que él primeramente pueda estar haciendo lo que está haciendo, primero en la corte del rey tuvo que estar escuchando la situación que estaba viviendo Jerusalén, tuvo que despertarse a la carga, que Dios es el que lo despierta, tuvo que jugársela. El líder espiritual es una persona que no es líder cuando se pone adelante de las personas. Es una persona que ya viene haciendo un recorrido, que ya viene pagando precios en el anonimato por la obra de Dios, por lo que Dios quiere hacer. Nehemías comenzó a pagar ese precio cuando él dejó la corte, cuando él arriesgó su cabeza, porque en ese momento estar ante la corte de un rey pagano con el rostro triste, ¿no es cierto?, llevaba a que a esa persona le cortaran la cabeza. No era que le dijeran, andá, recuperate, ahí le cortaban la cabeza y pasa el siguiente. Era así el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él se arriesgó, dejó toda su comodidad, llevó adelante toda esa labor, todo eso lo fue posicionando, todo eso le fue haciendo ganar respeto. Porque también está eso, ¿no es cierto? Uno no es un líder espiritual hasta que la gente no lo reconoce como líder espiritual, hasta que no se gana el respeto de las personas. Cuando muere muere Saúl, ¿qué pasa? Toda la gente lo viene a buscar a David. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor había hablado, lo conocían a David, conocían el precio que David estaba pagando, entonces lo vienen a buscar para que sea rey. En este caso, Nehemías sabe que tiene una visión de parte de Dios, sabe que la palabra de Dios lo apoya, porque era el tiempo de reconstrucción, era el decreto. O sea, está todo a favor. Entonces, ¿él qué hace? Avanza, ¿no es cierto?, en oración siempre, y avanza sobre los caminos de Dios, y la gente no es que lo desvía del camino, sino que él alinea a las personas sobre lo que Dios quiere estar haciendo. Esa es la labor del siervo. No sé si respondo a la pregunta, o del líder. ¿Mm? No es una persona en el rango, como en el rango natural, que lidera ejecutivamente. Es una persona que vive, primeramente, es una persona que está entregada completamente y gana el respeto de las otras personas. ¿Por qué? Porque llegó a un lugar donde los otros todavía no llegaron. Entonces eso es lo que lo hace líder. ¿Se entiende? El otro día vemos un programa con mi esposa que ya agotamos todo, ya no nos queda más para ver. Y justamente en un grupo había una persona que lideraba el grupo, pero la persona en ningún momento, ¿no es cierto?, se puso como líder. Pero tenía un carácter tal que los demás justamente lo respetaban, hacían lo que la persona justamente decía. ¿Por qué? Porque eso les beneficiaba a todos. Pero esta persona se enfermó, tuvo que dejar el lugar y había uno ahí que se levantó como líder, ¿no? Pero él mismo se levantó. Hizo un desastre. Lastimó a la gente, dividió el grupo, ¿no es cierto? Porque no era líder. Y después, cuando se sintió mal, se fue. Dejó todo el grupo en banda, ¿no? Un líder espiritual jamás va a dejar un grupo en banda, jamás va a dejar a la gente, ¿me entendés? Un líder espiritual es un pastor a la manera de Jesús, ¿me entendés? Eso es un líder espiritual, que por supuesto tiene ciertos dones de liderazgo, pero lo importante no son los dones de liderazgo, sino el espíritu del líder. ¿Mm? Bien. ¿Está bien, Lucio? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Con lo del líder estamos bien? ¿Entendemos? Y si ustedes prestan atención al último versículo, van a ver que justamente en respuesta a lo que vos decís, Lucio, y Isa también, lo que estabas pensando, ¿no es cierto? Él responde como líder no con hagan ustedes. Él responde con
hagamos. No es ustedes, hagámoslo. No es ustedes se quedan en la pared con la lanza y yo de acá voy. No, nos quedamos en la pared con la lanza. No es ustedes, bueno, fíjense, no se desvistan ni nada, quédense ahí. No, no cambiamos nuestros vestidos y solamente nos desvestimos. Soy parte de él. El líder trabaja más que el resto del pueblo. El líder va adelante, pero no va adelante mandando. Va adelante donde los demás no se animan a avanzar para ir allanando el camino. Siempre el líder hace una más, un paso más. Eso es lo que finalmente lo hace el líder. No manda, no dirige, sino que muestra con el ejemplo. Muy bien. Entonces tenemos el conflicto espiritual. ¿Lo aprendimos? Alguien que me diga, ¿qué es el conflicto espiritual? Anímese, porque está para prepararse, para entrenarse. ¿Qué es el conflicto espiritual? ¿Conflicto familiar? Está. ¿Algo más que podamos sumar ahí? Bueno, bien. ¿Todo es diablo? En las dificultades, ¿está escondido el enemigo o cómo me doy cuenta? Cuando es el enemigo, cuando son dificultades naturales, ¿cómo me doy cuenta? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Estoy en comunión con Dios, veo. Veo, entiendo qué es consecuencia de, qué es negligencia y qué es ataque. Lo veo. ¿Por qué? Porque lo discierno, como dice Damaris, de manera espiritual. La palabra de Dios que me está diciendo que el espiritual lo juzga todo. A veces agarramos ese versículo y lo hacemos ir para cualquier lado, ¿no? Que el espiritual lo juzga todo quiere decir que entiende el espíritu, conoce el espíritu de lo que hay detrás de las cosas. ¿Mm? La persona que está en comunión con Dios es sensible a todo eso. ¿Quién no es sensible? El que está en estado crítico. El que está adormecido o muerto espiritualmente pierde la sensibilidad espiritual y ve las cosas a nivel llano, a nivel natural. 1 más 1, 2. ¿Mm? Un líder espiritual, ¿qué es entonces? Ya hablamos de conflicto. Un líder espiritual, ¿qué es entonces? Alguien que hace más. Alguien que paga un precio. ¿Qué más? Alguien que sirve. Tiene iniciativa. Ve la necesidad. Correcto. Pregunta. Alguien dijo, Reyes dijo que paga un precio. ¿Cuál es el precio que paga un líder espiritual? ¿Cómo? A ver. Correcto. Bien. Tal cual. Tal cual. Bien, todo eso está bien. Ahora, hay algo que es céntrico. Un líder espiritual es la persona que obedece incondicionalmente a Cristo.
¿Por qué razón? Porque esa obediencia es la que trae la capacitación. Porque corremos el peligro de pensar que pagar un precio es un mérito. Pagar un precio es respuesta. ¿Qué es? Respuesta a la obediencia, ¿no es cierto? Cuando yo obedezco, no es que lo dejé conforme a Dios y está todo igual. Cuando yo obedezco, entro en un camino de preparación en donde yo puedo obtener lo que Dios tiene preparado para mi vida, que de otra manera yo no lo puedo obtener. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando, a la hora de obedecer, en vez de escoger los caminos que Dios tiene preparados, escogemos los nuestros. Una cosa es cuando nosotros elegimos nuestro camino para con Dios y otra cosa es cuando oímos al Señor, buscamos al Señor y cuando el Señor nos habla, nosotros a veces no entendemos lo que nos está diciendo, no está dentro de lo que a nosotros nos gustaría o nos parecería, pero en lo profundo de nuestro ser entendemos que ese es el camino, tenemos que caminar para ese lado y ¿qué va a pasar en nuestra vida? Algo nuevo. De la otra manera, cuando yo elijo, se repite siempre lo mismo. Pero cuando elijo el camino que Dios trazó para mi vida, va a haber una renovación interior. Y el producto de esa renovación es con la que yo voy a estar ayudando al resto de las personas. ¿Se comprende? Finalmente, la madurez del pueblo. Nosotros estamos hablando de un pueblo que le estaba costando, primeramente, edificar. Le estaba costando mirar más allá de los escombros y se desanimó. Pero después ya estamos hablando de un pueblo que no solamente edificó hasta la mitad, ahora está superando un conflicto más grande. El primer conflicto era la intimidación. El conflicto de ahora, que es la amenaza de ataque. Pero nunca pasó nada. Es lo mismo que hace el enemigo con tu vida. Te intimida. Vos vas a hacer esto. Te amenaza con ataque. Si vos haces esto, ¡uy! No sabés lo que viene. Pero todo apunta a que vos renuncies. Ese camino que es el que te hace líder. Ese camino de obediencia en donde vos no vas a ver nada, solamente vas a responder por medio de la fe a lo que Dios te mostró. Te va a capacitar como un hombre, una mujer de fe verdadera y el enemigo, por supuesto, va a asaltar ese camino para que se corte y para que vos no tengas esa vida que se desprende, ¿no es cierto?, de la dependencia de Dios y tal vez aconsejes a la gente con estructuras, con formas, pero no con una relación íntima con el Señor porque no la tenés. Entonces, este pueblo madura, este pueblo crece ahora y está terminando la edificación. Este pueblo aprendió a ver un líder, ¿no es cierto?, que consulta a Dios. Este pueblo vio que a través de ese líder Dios hace lo que él prometió. ¿Por qué razón? Porque todo está ahora terminado, edificado. Entonces el pueblo maduró. El pueblo pensaba en sí mismo cuando salió de Babilonia y volvió a Jerusalén. Pero ahora el pueblo maduró, ¿por qué? Porque entendía que tenía un enemigo y que si no se unían, el enemigo iba a prevalecer sobre ellos. Un pueblo que entendió que la manera no era la manera cómoda, sino que la manera era con pala y con espada. El pueblo entendió el principio del trabajo espiritual, el principio de la unidad. Eso fue lo que los llevó a madurar. Y no solamente a madurar, lógicamente, sino a terminar la obra. Y ahí es donde aparece el éxito verdadero. El éxito verdadero es finalizar la obra. ¿Qué obra? (6, 15 al 16 de Nehemías). Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, los enemigos que decían no vas a construir, no lo vas a poder hacer, temieron. O sea que el enemigo que me hacía temer a mí, ahora está temiendo. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados.
¿Qué fue lo primero que hizo el enemigo con el pueblo? Los humillaba. Todo lo que el enemigo lanza sobre la vida de un santo de Dios y sobre el cuerpo de Cristo es porque sabe que si el cuerpo de Cristo, la persona, se mantiene en lo que Dios le habló, eso va a ir sobre él. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Santiago 1:4 dice, tenga la paciencia, su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. No es solamente la obra terminada, es la realidad de Dios materializada. Dios dio una promesa. El enemigo vino a sofocar la dinámica para que la promesa se cumpla. El líder de Dios salió al encuentro del enemigo por medio de la oración. Animó al pueblo, el pueblo siguió construyendo, el pueblo maduró, se unió, porque cuidado con esto. Estamos hablando de hijos, estamos hablando de personas que Dios va a traer, pero iglesia, estamos hablando de trabajo. No es que van a nacer del piso, no es que va a haber un viento fuerte y los mete a todos dentro de la iglesia. Estamos hablando de trabajo. O sea, el Señor hace las cosas, pero hay que trabajar. Nosotros te contamos las cosas de África, pero hay que trabajar. Los que viajaron a África ya saben. Hay que trabajar y cómo hay que trabajar. No son viajes de placer. Realmente hay que trabajar mucho. Por supuesto, Dios hace maravillas, pero hay que trabajar porque eso es la madurez. Entonces, ¿qué pasa? La obra ahora está terminada. ¿Qué quiere decir la obra terminada? Primeramente, Dios es glorificado, porque lo que parecía imposible, ahora es posible. El pueblo está fortalecido, porque nunca pensó que podían estar alcanzando lo que Dios había prometido. El líder, satisfecho, ¿por qué? Porque respondió en fidelidad al Señor. Entonces, el enemigo, avergonzado, humillado, porque la obra de Dios fue terminada. Y ese es el propósito de Dios, para tu vida como individuo y para la iglesia. Que la obra terminada, a través de una paciencia que lo soporte todo hasta que la obra se concrete, avergüenza al enemigo y te fortalece a vos en carácter. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué muchas veces nuestro carácter no es fuerte? Porque llegamos hasta la mitad o porque ni siquiera empezamos a construir. Siempre en el mismo lugar, siempre ahí con la misma piedrita. Bueno, pasamos esa etapa, ahora estamos por la mitad, pero por la mitad ya no quiero seguir haciéndolo. No llego a esa etapa de trabajo, de batalla, de compromiso, de unidad. Entonces la obra no se termina, ni en mi vida ni en el cuerpo. El enemigo sigue teniendo autoridad sobre esa obra. El enemigo tiene autoridad sobre una pared a medio construir, pero no tiene autoridad sobre una pared completa. Ahí se tiene que quedar afuera. Y hay un desafío espiritual en el 7:4. Esta es la realidad de cómo queda todo después de que la pared es levantada. Y esto es lo que hay que hacer por delante. Ya se hizo la obra. Ya el enemigo está avergonzado, pero mirá cómo queda todo ahora. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. ¿Qué quiere decir? Ahora lo más importante ya está levantado. Está levantado el templo, está levantado las paredes, pero ¿cuál es la realidad? No hay edificación adentro. Las personas vinieron de Babilonia y cuando se encontraron con sus casas estaban completamente destruidas. Y había muy poca gente. Las dimensiones eran tremendas, era la dimensión de la ciudad de Dios. Los muros habían sido levantados, el enemigo no puede entrar, pero ahora la realidad es que el pueblo tiene que edificar y la gente tiene que multiplicarse. Y ese es el desafío con el que queda el pueblo después de que los muros son edificados.
Y este es el desafío con el que estamos nosotros también, iglesia. Un desafío de edificación en la vida de cada uno. Y un desafío de multiplicación, de ganar al perdido, aquella persona que no lo conoce a Cristo. Los muros están levantados. Usted recibe preparación, palabra, comunión, todo lo necesario para que el enemigo no entre. Después está la responsabilidad suya. Pero el pueblo es poco. Hay gente que necesita conocer a Cristo. El Señor levanta paredes, el Señor hace su obra para que las almas sean salvadas. Y si nosotros no tenemos gente a la cual pastorear, no tenemos gente a la cual discipular, ¿líderes espirituales de qué? Necesitamos responder a una obediencia, a lo que el Señor esté marcando en la vida de cada uno de nosotros, para que Él pueda edificarnos como casa espiritual. Necesitamos hacer, no solamente orar, porque es tiempo. Esos hijos están esperando que vos y yo hagamos. Muchos están viendo cómo solamente están hablando y las personas están viniendo. Pero si no hablamos, ¿quién les va a hablar? Si no nos molestamos, no les hacemos la llamadita telefónica, no les facilitamos el camino para que vengan. Te paso a buscar, te espero. Todo esto tiene que ver, de alguna manera, con la obra de Dios, con nuestra preparación como líderes, con un recibir a esas personas que van a estar llegando. No te dejes engañar más por el enemigo. Te va a desanimar. Te va a hacer ver las cosas con una perspectiva exagerada. Te va a hacer echarle culpas a las personas. Te va a hacer echarle culpas a la iglesia. Mirá lo que hay detrás. Mirá lo que el enemigo está haciendo y cómo está queriendo detener lo que Dios quiere hacer. Cómo lo está queriendo detener en tu vida, haciéndote creer que vos podés pelear contra esas cosas desde vos mismo, con tus propios criterios. Cuando el Señor te dice, te estoy esperando para darte sabiduría y entendimiento sobre esta situación. No podés pelear contra el enemigo. Si no lo ves, no podés pelear. Pero si lo buscas a Él, Él va a abrir no solamente tus ojos, te va a dar su espíritu para que pelees. Y es tiempo de madurar, es tiempo de dejar el individualismo, entender que a la trompeta tenemos que agruparnos juntos para pelear por la visión que Dios nos dio, como lo hizo el pueblo. En una mano la espada para pelear contra el enemigo, en otra mano la pala para hacer todo lo que tenemos que estar haciendo para reedificar esas casas, para que la obra de Dios avergüence al enemigo en mi vida y como cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie.